Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, iniciando este tercer y último video sobre ciencias en el programa Impulso Educativo de Reforzamiento en los aprendizajes previos a química, correspondientes a la semana del 7 al 11 de septiembre. Con este video finalizaríamos la serie de los 3 realizados para este programa y tendríamos lo que viene siendo la evaluación la siguiente semana para el inicio de las clases con lo que es química. Ok, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un recuento de lo que ya hemos visto en las actividades previas, en los contenidos previos, y tendríamos que incluir y profundizar en algunos de ellos. Bueno, vimos lo que era inicio materia, sobre todo lo que vemos y lo que existe pero no vemos, en el aire, en los sólidos y en el agua, lo vivo y lo no vivo, desde lo macroscópico hasta lo microscópico. El agua, las nubes, tenemos aquí el agua, es decir, tenemos lo que es el agua en sus 3 estados y tenemos aquí algo que conocemos como energía, como si fuera un rayo, pero también es materia. Hay que recordar que hay un estado de la materia que es el plasma, que se encuentra solamente a temperaturas muy altas y a presiones también demasiado elevadas. Bueno, en los estados de agregación tenemos lo que es el sólido, líquido y gaseoso, y conforme imprimimos o ponemos en él energía, lo cual viene siendo temperatura, pasamos de un estado a otro. Sabemos que los sólidos no tienen forma definida, tienen un volumen fijo, tienen una gran fuerza de cohesión, es decir, que están muy pegados, que no se pueden comprimir y que no fluyen. Los líquidos adquieren la forma del recipiente que los contiene, tienen un volumen fijo, no se comprimen, fluyen y no se difunden. Entonces, en particular en los líquidos, el volumen fijo, es decir, pues lo podemos poner en una botella de una forma y van a ocupar el mismo espacio que si lo vaciamos en un cubo que tenga la misma cantidad. Por otra parte, los gases adquieren la forma del recipiente que los contiene, al igual que los líquidos. Su volumen es variable, se comprimen y se expanden, fluyen y se difunden. Esos son los 3 estados de agregación y sabemos que hay cambios en ellos. ¿Esos cambios cuáles son? Bueno, pasar de un estado a otro sería el cambio que estamos buscando. Tenemos la sublimación, que es pasar del sólido al gaseoso. Tenemos la fusión, que es lo que conocemos como que se derrita algo. Tenemos la vaporización, que es cuando se evapora un líquido. Y tenemos los cambios, pero regresivos, que es cuando un gas se convierte en líquido, se le llama condensación. Cuando un gas se convierte en sólido, este se llama sublimación regresiva. Y de líquido a sólido, lo que es la solidificación, congelamiento, cuando es en estado del agua, por ejemplo. Esos son los cambios de estado que hemos viendo. Entonces, son 2 partes importantes de lo que es la materia: los estados de agregación y los cambios en ellos. Cuando hablamos de estos 3 estados de la materia y de los cambios que hay en ellos, también tenemos que hablar de algo que se llama modelo cinético de partículas, es decir, cuál es la situación en la configuración interna o en la estructura interna de lo que es la materia y qué está pasando en ella. Entonces, el modelo cinético de partículas nos dice que las partículas siempre están en movimiento e interaccionan entre sí con fuerzas de mayor o menor intensidad. ¿Qué significa esto? Bueno, los sólidos, a pesar de que nosotros no vemos ningún movimiento en ellos, hay un movimiento mínimo. ¿Por qué mínimo? Pues porque estos están cohesionados, están muy juntos, pero aún así existe movimiento. En los líquidos y en el gas sabemos que hay movimiento, pero el movimiento suele ser mayor de lo que podemos percibir. ¿Cómo es esto? Bueno, las partículas son muy pequeñas y en este movimiento que hay, la distancia en proporción a ellas es muy grande, mucho más en los gases.
pero en los líquidos también existe ese movimiento. Obviamente, al nosotros verlo desde una perspectiva más grande que la configuración interna, pues no nos percatamos de eso. Pero esas moléculas están moviéndose, están empujándose y existe lo que viene siendo pues choques que son llamados choques elásticos, es decir, chocan con una fuerza y quizá la velocidad de ellos cambia de un objeto a otro, pero cambia en función de que si el objeto es menor, la velocidad que adquiere es mucho mayor y el otro objeto pierde cierta velocidad. Esto se mantiene también para elementos macroscópicos, es decir, en los choques de autos también pasa esto. Y bueno, el modelo cinético molecular tiene algunos postulados. Vamos a profundizar en ellos tantito. Lo que es, dice que la materia es discontinua, es decir, está formada por un gran número de partículas separadas entre sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la materia no está totalmente saturada. Es decir, no es densa. ¿Qué se le llama denso? Que entre una partícula y otra siempre va a haber otra partícula. Esto no es así. Entre una partícula y otra también existe vacío, pero como es un vacío pequeño, pues nosotros no lo apreciamos, pero existe separación entre todas las partículas. Otro postulado nos dice que las partículas son pequeñas esferas indivisibles que se mueven a distintas velocidades en cualquier dirección, ocasionando choques entre ellas. Bueno, indivisibles es pues que no se pueden particionar. Las velocidades son distintas. Al chocar unas con otras, pues unas pierden velocidad y la otra gana esa velocidad que perdió la anterior. Entonces es un movimiento constante y podemos decir que es casi infinito. En la actividad anterior, ustedes investigaron sobre lo que es el cero absoluto. En el cero absoluto se dice que no hay movimiento en las partículas que componen a la materia o a un cuerpo. Si quedan en total estaticidad, no se mueven más. ¿Ok? Otro postulado nos dice que las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción. Entonces hay una fuerza o hay fuerzas entre ellas que se están atrayendo y eso pasa en todos los cuerpos. Sabemos que en el espacio también existen estas fuerzas de atracción y pues hay fórmulas que rigen todo esto. El siguiente postulado nos dice que entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. Bueno, es parte de lo anterior. ¿Ok? Entonces estos postulados, pues obviamente nos ayudan a entender un poco mejor lo que es este modelo cinético molecular. En el estado sólido predominan las fuerzas de cohesión sobre las de repulsión. Bueno, estas fuerzas, las palabras nos dicen mucho. Las fuerzas de cohesión son las que las mantienen unidas. Las fuerzas de repulsión son las que obviamente las separan. Entonces, en el estado sólido son más las que los unen. Por eso vemos que están aquí totalmente agrupadas. Las partículas solo pueden vibrar alrededor de su posición de equilibrio, es decir, movimientos muy pequeños y solo alrededor de esto. Es decir, no se mueven unas respecto a otras. ¿Okay? En el estado líquido, las fuerzas de cohesión y repulsión son del mismo orden. Existe la misma fuerza de que se van a separar o que se vayan a unir. Las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse unas de otras. Es decir, se mantienen aquí juntas. No se separan solo porque sí. Vemos que las gotas, por ejemplo, tienen un tamaño, pero obviamente las moléculas son más pequeñas. ¿Por qué no se separan? Bueno, porque no existe una fuerza muy grande de repulsión entre ellas. Entonces no se alejan unas de otras. Por esta razón los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente. ¿Okay? En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión, es decir, hay más distanciamiento entre ellas que las de cohesión. Los gases no se atraen en este aspecto, se van separando hasta que se empiezan a disipar, por así decirlo, que ya es una separación muy grande. Las partículas se mueven con total libertad y están muy alejadas unas de otras. Por eso los gases tienen forma variable
y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Su volumen aumenta conforme se incrementa la temperatura. Es decir, la energía cinética, pues obviamente empieza a aumentar y las partículas al golpearse se empiezan a mandar más lejos cada vez unas de otras. Por eso vemos que cuando hay, no sé, una carne asada, por ejemplo, el humo cerca es muy fastidioso quizá, pero conforme se van alejando, se van elevando, por ser menos densas, entonces se disipan y pierden su forma. ¿Okay? Por último, tenemos lo que es la transferencia de calor, que es la propagación del calor que hay en un sistema. El sistema puede estar compuesto entre dos cuerpos o más. Por ejemplo, dice aquí, la propagación del calor surge cuando hay diferencia térmica, diferencia de temperatura, entre dos cuerpos o más, continuando hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Cuando se igualan las temperaturas de los cuerpos en el sistema. Es decir, nosotros ponemos un sartén en la lumbre y este empieza a tomar calor. ¿Okay? En este caso, el cuerpo frío no le cede frialdad al otro cuerpo, sino que empieza a ganar calor del cuerpo que está más caliente. Esto hasta llegar a cierta temperatura. Solo hay que tener en cuenta pues, las propiedades de los elementos o de la materia que estamos utilizando. Hay ciertos objetos o cuerpos que en este caso a ciertas temperaturas pues cambia su estado físico, su estado químico. Por ejemplo, una tortilla se calienta, pero no llega a una temperatura demasiado alta como lo puede llegar un metal. ¿Y qué pasa? Pues se quema, se deshace. Entonces, esto, el equilibrio térmico es algo muy importante. En una actividad anterior lo vimos, que es cuando los dos objetos promedian su temperatura y llegan a la misma temperatura, al mismo estado de energía cinética, al mismo estado de calor. ¿Ok? Y las formas de transmisión son conducción, convección y radiación. En este ejemplo vienen presentes las tres. Si el sartén, por ejemplo, si esta olla está caliente, al tocarla y este mango no fuera un aislante térmico, pues obviamente se va a quemar la persona. ¿Cómo se quema? Pues al tocar el material. ¿Ok? La radiación, por ejemplo, el fuego, está lejos, pero igual nos brinda calor. ¿Sí? No necesitamos tocarlo para sentir ese cambio en la temperatura. Y la convección está presente aquí en los fluidos, que es, se calienta primero lo de abajo, pero siempre abajo está lo más frío. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, pues el cuerpo o la masa de agua que se empieza a calentar va a subir, por eso empieza como a burbujear, empiezan a moverse y lo frío empieza a descender. Entonces, estos son las tres formas de transmisión de calor, hay que tenerlas en cuenta. Uno es por contacto, el otro es por fluidos, por el movimiento de fríos bajan, calientes suben, y la radiación es a distancia. Y pues las actividades es determinar el tipo de transferencia de calor. Aquí hay que poner si es conducción, si es convección o si es radiación. Y al final una serie de preguntas de todo el recuento de lo que hemos visto, donde van a encontrar estados de la materia, cambios en estados de la materia, los tipos de transferencia, la relación en lo que vienen siendo la materia, como lo es elementos, sustancias, átomos, moléculas, todo esto. Entonces, con esto cerraríamos la serie de videos, cerraríamos lo que es el curso de reforzamiento, impulso académico, y a prepararnos para la siguiente semana, evaluación e iniciar con lo que viene siendo química. Ok, les mando un saludo, espero se encuentren bien, hasta luego.